Bienvenidos a Las Nuevas Caras y en esta edición vamos a hablar sobre las nuevas caras de los podcasts que han tomado tanta fama en los últimos años en nuestro país. Y aquí tengo a mi lado a dos duros de los podcasts dominicanos, el señor Carlos Sánchez, Asigún y No, es que no, así no sube. No. El Panda. Cuéntame el podcast. Chicos, y yo quiero presentarles a ustedes a otra nueva cara del mundo del podcast, Miralba Ruiz. Tú eres más nueva que nosotros incluso. Es a ti que hay que presentar. Es verdad, vamos a yo soy más entrevistar. ¿Desde cuándo te interesas por el mundo de los podcasts? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. El tuyo tiene que ser uno de los primeros. ¿El Panda estaba antes que yo? No, Panda, porque tú saliste después de la pandemia. Pero un par de meses antes que Carlos. Sí, estamos cerquita. Teniendo en cuenta que antes de nosotros, ¿verdad? Lengua Calva, Jorge Charhub, muchísima gente también. Claro, Jorge es uno de los decanos. Exacto. Sí, Lengua Calva fue, yo creo que el primero de este estudio, óyete esto. Ajá. Y Charhub, yo creo que fue el primero de todos. ¿Y qué es tan llamativo de los podcasts? ¿Por qué ustedes llegan ahí? O sea, tú vienes del stand-up comedy y tú vienes de ser un personaje que nace en las redes sociales, pero que te has diversificado muchísimo. ¿Cómo llegan a los podcasts? Yo creo que tenemos historias diferentes. Yo llego a los podcasts porque si la tuya es más impactante, me da tiempo. Te da tiempo de pensar. Como en las misas. Yo siento que las misas tienen esa ventaja, la que van pensando la respuesta de las cosas. Sí, porque así yo me invento una, aunque sea mentira, para comérmela. Pero claro. Mira, realmente yo creo que el tema de los podcasts para mí fue porque yo me di cuenta que había una ola que iba creciendo. Y yo dije, me tengo que montar en esa ola. Y aproveché este segmento que tenía en las redes en la pandemia, Cuéntale al Panda, que era reaccionando a historias con filtros y demás. Y dije, yo creo que este es el tema para un podcast. Le dije a Irma, mi mejor amiga, Irma, vamos a grabar el podcast. Pero vamos a darle. Entonces, nos montamos ahí sin pensarlo mucho, pero era básicamente por eso, porque yo veía que estaba creciendo cada vez más el tema del podcast. Y yo dije, tengo que estar ahí. ¿Y tú, Carlos? Bueno, en el caso mío, ya había varios casos de stand-uperos como yo que su podcast le ayudó mucho a su carrera de stand-up. Y entonces yo estaba buscando un proyecto paralelo a mi stand-up comedy que no me absorba mucho creativamente hablando. Yo había probado ya varios proyectos, pero había que libretear por varios días, luego supervisar la edición varios días. Era muy demandante y entonces me di cuenta que con el podcast esto es una conversación. Entonces yo me siento, conversamos, hablamos y ya yo puedo terminar el podcast y sigo pensando en mis chistes y en mis shows y en la gira y en todo eso. Entonces pensé, este es el proyecto perfecto que me puede complementar y hasta ahora ha sido así. Me ha ayudado mucho. O sea, me gusta mucho lo que hago, pero además me ayuda mucho en mi carrera principal, que son los shows. ¿De qué manera el podcast, te ha impulsado a ti? Bueno, yo creo que muchas personas han llegado a conocerme por el podcast y consumen mi trabajo por el podcast. Dominicano y de fuera. Sí, pero yo creo que más de la diáspora, claro. Porque por el lenguaje que utilizamos, tal vez no sea tan digerible para una persona que no maneje la jerga de nosotros. Pero hay incluso personas que no consumen mi trabajo en redes, pero sí consumen el podcast. Entonces yo siento que una manera también de darle como opción a la gente. Y yo sé que hay gente que no para nada de las redes, que no sabían quién yo era de las redes, sin embargo llegaron al podcast por alguien que se los recomendó, se lo mandó, les salieron recomendados en la misma página y consumen el podcast. O sea que yo entiendo que se diversifica el tema del público. Y en tu caso, Carlos, ¿te ha llegado un público diferente o es el mismo público que te ve, el que te sigue? Las dos cosas. El público que me seguía, yo siento que se volvió más fiel y también me sigue público nuevo. Porque también la gente... ¿qué pasa? Que los comediantes solamente nos sabíamos promocionar con cosas cómicas. Pero aquí... ¿Es verdad? Sí, o sea, tú eres comediante, tú obligado tienes que hacer algo que sea gracioso.
Pero Así aquí... no necesariamente es No, así, no. depende de los capítulos. No, yo muchas veces tengo conversaciones sumamente serias, formales, Y que nada de humor. me imagino que hay mucha gente que entonces descubre otro Carlos Sánchez que no veía nunca en el escenario. Yo creo que eso es lo que hace que la gente Dije, pero se mira, haga él no fan solamente de hace uno. chistes. Porque aquí se arman conversaciones interesantes, Sí. profundas, se ha llorado aquí. Y yo hago chistes. Entonces la gente dice, ¿cómo tú te quieres promocionar de esa manera? Yo tengo a alguien, de hecho, que me dijo, no haga eso está muy serio, tú tienes que hacer algo cómico. Pero yo tenía esa impresión de que esto me puede ayudar, aunque no sea cómico. Y me ha ayudado. Todo lo que llega a Cuéntale al podcast, ¿es real? Porque que yo oigo cosas A tan veces yo me pregunto. bizarras, Giancarlo. Yo creo que hay gente que le sube su TV. ¿Verdad? Para que Que sean, le para que ponen- sean leídos. Sí. Sí, Yo creo sí. que hay gente que le sube su TV porque saben que mientras más increíble sea la historia, más la vamos a querer Pero leer. lo chulo como el anonimato. Que Sí, tú el puedes decir lo que tú anonimato- quieras el porque tú anonimato nunca para el dices público, que... pero yo sé Claro, que no están exactamente, leyendo. pero Irma tú nunca también, dices- porque ahí vemos el nombre. Tú nunca dices quién y no hemos es. enterado de cosas por ahí. No hemos enterado de cosas porque hay usuarios que conocemos que nos cuentan cosas y obviamente no nos dice quién es. Y más está loca por soltarlo. ustedes son una buena fuente de chisme nacional. Exactamente. Sí, yo creo que hay gente que le pone su TV. Sí hay cosas que pasan porque te das cuenta cuando las repiten mucho la historia. O sea, que hay cosas que sí pasan y las películas se basan en cosas Claro. de la vida real muchas veces. En Entonces historia ahí verídica. nos damos cuenta con todos los cuentos que ponen ahí. El público dominicano, ¿cómo ha recibido el tema de los podcasts? Porque parecería de repente, como que, como tú dijiste, ya eso como que venía y como que está aquí. Yo sentí, como, o sea, cuando iniciamos nosotros, iniciaba un podcast cada varios meses. Ujú. Y ahora inicia un podcast cada 2 horas. ¡Wow! Yo siento. O sea, yo siento como que tímidamente... Hay algunos que tienen una vida corta. Claro, Que duran 3 episodios y De tú vas a buscar repente y ya no hubo tan. una explosión Sí. que tú dices, pero ¿y tú estos podcasts? Y ahora cualquiera que tiene un espacio vacío Monta un estudio le de pone podcast. 3 cámaras y 2 micrófonos y dice, Eso tengo está- un estudio de podcast. Los estudios de podcast también. ¿Tú sabes qué pasa también? Que hay gente que va como invitado a podcast y le gusta la dinámica del podcast. Y dice, yo quiero hacer un podcast. Y hacen un podcast. ¿De qué? No sé. Pero hacen un podcast. Ah. Y lo bueno del podcast es que tú escuchas lo que quieres y cuando quieres. A diferencia de la radio, Sí. que tú tienes algo en vivo, que es un guión que muchas veces está, con los programas que se manejan con guión. Pero el podcast tú sabes por el título, yo quiero oír la conversación de Carlos y Rubí Pérez, por ejemplo. Sí. O sea, yo pongo esa conversación. Yo quiero oír cuentos de cuando me fui a Disney. Lo pongo. Claro. Tal vez hay algo que tú dices, no, qué sé yo, la psicología, no sé qué. No, eso no me interesa. Entonces, yo creo que por eso los podcasts son cada vez más... Tiene más auge porque yo escucho lo que quiero escuchar cuando lo quiero Cuando lo escuchar. quieres escuchar. Yo, por ejemplo, yo soy muy fan de algunos podcasteros, pero que yo no veo todos sus episodios. Yo veo Tú lo seleccionas. los últimos 20. Me interesa este y ya. No lo oigo todo porque no tengo el Bueno. tiempo. Y hay veces yo sí he hecho search de, por ejemplo, un tema. Yo quiero aprender un poco sobre tal cosa. Y ahí yo busco podcasts que no sabía que existían. Pero si el episodio trata de eso, lo descargo. Claro. Y trato de escuchar 2 o 3 episodios de un tema que quiero aprender. Mira, yo debo de confesar que no oigo podcast. No, tú no oyes ninguno. No ves ni oyes ninguno. No Miren, puedo. Los podcasts funcionan al revés de la televisión. Esto es televisión, lógicamente. Aquí el tiempo corto, comprimido. Pero los podcasts son larguísimos. Sí. La gente se queda de verdad a escucharlos todo. Bueno, en mi caso, yo empecé diciendo que los episodios sean de 1 hora. Ujú. Más de ahí es mucho. No, Y- pero tú has hecho de más de ahí. Yo he Hasta hecho de 3 horas. 3. De 3 horas, claro. Hicimos uno de 3. ¿Qué? El tuyo no fue corto. No, el mío no fue corto. El tuyo fue Fue como 2 horas y media. No, tampoco. Sí, no. fue larguísimo. Para- Lo que pasa es que también estuvo Lo que ahí. pasa es que, claro, cuando tú estás conmigo, yo entiendo que el tiempo El pasa tiempo muy lento. pasa volando, es correcto. No, pero a donde iba era que luego yo dije, déjame yo no ponerle límite del tiempo hasta donde llegue la conversación. Ujú. Y luego volví a bajarle y la gente empezó a quejarse. Empezó, No. empezó a decirme... Eso está muy corto. Porque la gente pone el podcast y se pone así oficio, por Sí. ejemplo.
Se pone a planchar, se pone a fregar, se pone a no sé qué. Y entonces me escribían, se me acabaron los pantalones. Ajá. Ya yo planché todo. ¿Qué hago ahora? Y ahora Sí. se Y acabó también el lo episodio. escuchan en carretera también, que generalmente son 2 horas, que sé yo qué, o sea que sí. A mí me ha pasado. O sea, que pongo un podcast, eso mismo, voy a coger carretera y como son largos, pues los escucho. ¿Y cuál ha sido la experiencia trabajando esta modalidad de comunicación, el podcast? ¿Era lo que tú esperabas? No, era... Porque tú no habías hecho muchas cosas en medio oficialmente así. Bueno, yo hago radio Exacto. todos los días de hace 4 años y medio y hice un proyecto de televisión especial que se llamaba El Buzzer, pero no... El podcast sí era algo nuevo. Yo simplemente había ido como invitado. Ha sido chulísimo y de verdad que yo siempre digo que tengo la dicha que me pagan por gozar. Sí. Que uno hace Sí, lo que no le ¿A gusta ti y es verdad. también? Sí, sí, sí. O sea, no todo el mundo goza de esa dicha. Y nosotros la pasamos chulísimo, de verdad. Y cada invitado, cada episodio tiene su magia. Y ha sido maravilloso el trabajo que hemos estado haciendo durante ya casi 150 episodios. Yo voy para 150 130. episodios. Exacto. O sea, que cuando yo empecé, tú tenías como Exacto, 3 o 4 como 3 o meses. 4 meses. ¿Cuánto tiempo tienen? O sea, 3 años, 4 años. No, ¿cómo? No, 150 son casi 3 años. Ajá, yo voy para 3 años ahora en enero. Yo creo. tengo como 2 Creo que años sí, sí. y 7 por ahí, 2 años y 8. Sí, 3 años, exacto. Yeah, man. Sí. Wow. Ha sido realmente, o sea, el tiempo como... Mira, yo pensaba que era más. ¿Más? No, sí. ¿Pero 3 años de pila? No, yo sé. Lo que pasa es como que... en el caso tuyo, los cortes, igual tú también, o sea, salen muchos cortes. Entonces, a veces tú crees que un mismo programa son como 3. Porque también tú traes, en el caso... Tú no llevas más de una persona o 2, sí. No. He tenido episodios con más de una persona, Pero no es lo pero usual. es la excepción. Con Ashley y Pero en Fran, el ¿verdad? caso- en el Ashley Fran, Ajá. una vez hicimos el episodio 100, que fue exacto, que Sabrina, fue- ya, eso fue Francina especial. y Andra. Ujú. Que yo debí ir, pero no pude. Ay, sí, tú estabas De invitada. verdad. Sí, pero no pude ir. Ajá. Pero no pude ir. Pero Menos mal que me la te has deben, invitado. me la deben, no te apures. Y ahora tú grabaste uno especial. Ahora grabé uno de Navidad que está Leondi, Chulísimo. Omar Patín y Sabrina. Sabrina. Estábamos fumando cigarro ahí en Ay, el patio. Dios Que pero... Ay, yes. Eso es lo chulo, ¿verdad que sí? Que es más relajado, es más distendido, no es tan Sí. formal como los medios mainstream. Sí, una ¿Cuál de es la las... magia? Mire, esto te lo digo a ti en serio. Porque tú vienes de los medios tradicionales. Y yo he visto mucha gente de los medios tradicionales que quieren entrar a este medio y a veces se nota que todavía tienen el chip del medio Sí. tradicional. Sí, mira la diferencia. Aquí el tema se puede agotar hasta que ya no dé más. Mientras que en el otro tú estás pensando en que ya tenemos que ir a un bloque de comercial. Totalmente. Pregunta picadita. Tin, kin, kin. Ujú. Perfecto. Nos vemos después de la pausa. Y el tema mismo es. hay que rendirlo rápido. Chiquitiquitín. Pero en Entonces, el podcast no es así. en el podcast no. Entonces, si alguien me hace una pregunta, que he ido a podcast de gente de medios tradicionales, que estamos hablando de mis perros, y entonces me dicen, tú compraste un solar. Pero yo estaba hablando de mi perro. Exacto. Un ¿Qué salto solar del mortal. diablo? Sí, yo compré un solar, pero te iba a hablar del tercer del perro. tercer perro. Claro. Llevo 2. Entonces, aquí la conversación es muy diferente. Aquí es una conversación sin prisa, sin una meta, sin necesidad de llegar rápido al próximo punto. Ujú. ¿Y qué ustedes hacen cuando se agota el tema? Tú sabes que más que se agote el tema es cuando el invitado no sabe el jugar ping-pong. Yo siempre lo pongo con el jugar ping-pong Sí, porque sí, la sí. pelota no debería de caer porque No, tiene cuando que mantenerse cae, en entonces, movimiento. el que está oyendo dice, mierda, ¿qué pasó? Entonces, Sí. hay invitados que son muy pero en persona, amigos, por ejemplo, que hemos llevado nosotros, llevamos muchos amigos de nosotros. Pero- Desde que dicen, vamos a grabar, mira. Ya sé. Sí. ¿Cómo hacen? Sí. Yo no te estoy diciendo para que me digas, jeje, sí, respóndeme. Responde. Vamos a jugar. Ah, Entonces ya cuando eso pasa, Irma y yo ya estamos en queue y nos conocemos demasiado y levantamos la pelota nosotros y jugamos nosotros. A mí me ha pasado de gente que son ídolos en sus áreas, ¿verdad? Ponte tú, un cantante o un comediante, pero luego aquí me doy cuenta que no son buenos conversadores. Literal. Ah. ¿Entiendes? Son gente con la que... en tu caso sí. Tú eres un buen comediante y eres un buen conversador. Ah, muchas gracias. Es verdad.
Muchas gracias. Me quedo callado ahora para ya dejarlo. No puedes continuar, para puedes dejarlo en continuar. piropo, para No, dejarlo en piropo. puedes no dejes continuar. la pelota. No dejes la pelota, exactamente. No, pero me ha pasado eso. Gente que yo digo, wow, qué pero viene fulano. Y sacarle la palabra así, mire. Exacto. Señor, eso es Y entonces yo me duro. pregunto, entonces, Eso es duro. ¿cuándo tú grabaste ese disco? ¿Eso te impulsó tu carrera? Y me dicen, Sí. Sí. Y ya. Literal. Y ya. Bueno, Y ya. hay cantantes muy famosos de aquí que no saben de entrevistas. Y que las entrevistas son, no voy a decir, pero... Con cucharita. Sí, con cucharita. Y tú ves entrevistadora así como tú. Fajada. Eso es así. A fondo, empleada. Y esa entrevistadora A se fondo. ve que está pasando trabajo y tú dices, Yes. mierda, mano. Es que no Sí, todo el mundo... sí, no sí. se tiene talento para todo. Tú eres un talentazo. Eso es verdad. como músico. Exacto. Eso es Pero verdad. entrevistador no. Sí, No. en ese caso hay algo que me da rabia y es que eso me ha pasado creo que 2 o 3 veces, no más de ahí. Yo soy el que tiene que llevar la conversación. Claro. O sea, si yo no empiezo a meter preguntas rápido y palabras rápido, yo siento que esto se va a morir. Entonces, yo entro como en un... Es un ataque de como pánico. una- Ay. Un acelere interno. me acelero Claro. y llega el punto que eso me da rabia para mí, pero es por eso que cuando el invitado comienza a desarrollar algo, lo interrumpo rápido. Y dentro de mí yo digo, coño, Y ese es el cállate. momento. Ya por fin habló y lo está interrumpiendo, idiota. Pero es que ya yo me metí Sí, en no, esa ya. vorágine. Yo te entiendo. Y entonces... Uno se pone histérico porque tú dices, mierda, Sí, mano. yo me pongo nervioso. Diga que sí, ¿eh? Ajá. Wow. Dígame una cosa. Muy bonito todo, el podcast, precioso. Vamos a hablar ahora de la parte financiera. Yo ¿Vale no sé- la pena yo no sé qué hacer con tantos podcast? millones, Tú no en sabes serio. qué hacer con Por tanto favor, dinero. ayúdame, de verdad. Yo estoy... Mira, Bueno, pues, y empezaste a invertirlo en... En el solar. ¿En qué fue lo invertido? No, que lo estaba contando fuera del aire. Ah, bueno. Compró un solar. No, y Sí. aparte... Y tienes una... Ay, te digo la clase de comedia. Muy bien. Eso. Tiene la Muy bien. clase de comedia, muy bien. invirtiendo, cuéntale. Es verdad. Carlos está preparando, señores, un masterclass de stand-up comedy. Las personas que quieran saber cuál es el secreto de Carlos Sánchez, él lo va a compartir. Yes, sí, en serio. Esto le metí mucho cariño. Mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Pero este es el curso inicial. Luego viene intermedio y luego avanzado. Para Muy sacarle más bien. dinero a lo que invertiste. Pero, en serio, que sí, mucha gente no sabe que yo soy medio nerdo y entonces yo estudio las cosas, soy como muy minucioso. Metódico. Yo a veces me aprendo chistes de otra gente, de tanto que lo veo y lo analizo. Y entonces nada, yo quise expresar Ya, eso pero- en una clase. Ya, pero- Tú sabes que a mí me pasa que yo voy a show de mis ídolos. Cada vez que yo viajo, yo veo quién se va a presentar y compro taquilla. Y yo en el 90% de las veces nunca me río. A mí se me olvida de reírme. Porque tú vas Porque tú con estás una mirada analizando. crítica. Y yo he ido con mi esposa. Mi esposa le duele la cabeza de la Y risa. tú así. Y yo así digo, wow, mira qué cool, cómo sorprendió al público. Wow, mira esto. Y se acaba el show y yo digo, se me olvidó reírme, qué estúpido. Te lo juro. $100 y pico acabo de botar. Giancarlo, ¿y tú? Con el ¿Cómo tema- te ha ido económicamente con el podcast? La verdad No me que... tiene que decir cifra. No. Claro que no. Realmente no me la sé la cifra, pero nosotros tenemos el Patreon, que Claro. para el que no lo sabe, es como un Una OnlyFans, plataforma, pero serio. exacto. OnlyFans, pero serio. Un OnlyFans, Pero serio. Tú pagas por contenido. Claro, tú pagas por el contenido. Entonces, nosotros le damos contenido extra toda la semana. Tú sabes que tú te acabas de tirar en contra varias OnlyFanners, déjame decir. No, No, porque es verdad. pero O sea, no para nada. sabemos que OnlyFans tiene un contenido, Tiene un poquito más subido ¿verdad? de tono, claro que sí. Exacto. No, y para todos los gustos, los colores, ¿verdad? Uno paga esas sus suscripciones también. Cristian Casablanca no tenía uno de vaina de leerte la... Yo creo que sí, que él tenía un OnlyFans de cosas... Sí, de leerte el tarot y la carta y los números y la vaina. Bueno, tú ves otra opción. Bueno, también. El que crea en eso, El porque que paga cree su en dinero. eso, claro. Entonces, hay cada vez más marcas que están creyendo en el tema de los podcasts y están pautando en los podcasts. Y Eso también, está creciendo no un sé poco. si lo sentiste, pero al principio, ¿tú te acuerdas en las redes sociales cuando empezó la publicidad en Twitter? Que había marcas que, pero ¿y cómo funciona esa vaina? Ah. ¿Cómo se que entonces pasa un Sí. tiempo y de repente Es así. todo el mundo está metido en Sí, sí, Twitter sí, y, sí. y Es verdad. después todo el mundo en Instagram. Así mismo Con es. los podcasts pasó eso. Nosotros nos juntábamos con, digamos, un gerente de mercadeo joven
Me encanta el podcast, no sé qué. Pero no sé qué hacer con eso. No, pero cuando él va donde el jefe, que ya una persona de El jefe no lo 50 entiende. años, 60, dice, No lo pero ¿y él entiende. qué hace? Él se sienta a hablar nada más y ya. Y ya. Y la está- marca nosotros, ¿cómo entra Ya, ahí? exacto. ¿Dónde la ponemos? ¿Y qué va a hacer la marca? ¿Cuál va a ser el retorno Déjame de inversión? ver, sí, Ajá, sí. Vamos a ver, vamos a estudiarlo. Y entonces ahí se caía. Y de repente tú sentiste cuando esa barrera se rompió Sí, sí, y ya sí. la marca entiende lo que es un podcast. Sí. Y- Hay algunas y que lo con- entienden, hay otras que no. Todavía. Estamos Pero en normal. proceso. Hay unas que entienden Pero y se se ha quieren, avanzado mucho. quiero entrar en tu podcast, Ajá. pero no quiero que tú hables con el invitado de tal forma, sino que digas tal cosa. Sí. No, así no se Sí, puede. Mi ya. amor, porque si Ah. tú estás Tiene que montándote en el respetar podcast la de Carlos, esencia de lo que es. Tú porque conoces Es el verdad. podcast de Carlos y entiendes que tu marca se va a montar ahí. La marca es la Claro. que se tiene que montar con nosotros. Totalmente. No al revés. Así es que tiene Entonces que hay ser. marcas que no lo entienden y quieren... Nosotros hemos tenido que rechazar Claro. algunas propuestas porque no han puesto limitantes que nosotros no entendemos que no van con nosotros. Sí, pero que eso no te dé miedo. No me Porque da a miedo veces para no. nada. Me frustra a veces porque Sí, yo claro. digo, óyeme, pero si tú estás entrando porque el podcast tú, ¿verdad? Alguien Sí. te lo propuso. Entonces, si tú lo dijiste, desvirtúas, no va a funcionar como lo que tú si estás me viendo. pones limitante, que no pueden decir que yo no puedo poner un invitado a tener limitaciones al hablar, no puedes decir tal cosa. ¿Qué es eso? Sí. Ya la conversación empieza agarrado. ¿Cómo fue? No puede. Eso. Así le dice. Bueno, no puede. En el caso mío, no me ha ido mal. O sea, tengo ingresos por diferentes plataformas digitales. Claro. Y tengo el Patreon también, que es otro ingreso. Y tengo marcas que vienen también. Sin embargo, yo hago mucho hincapié en que el que está iniciando podcast no puede iniciar porque está buscando dinero. Sí, Es así. totalmente. Estoy de acuerdo. Totalmente. Si tú iniciaste con eso, yo creo que iniciaste mal. Ujú. Esto es un proyecto que debe de apasionarte. Esto al muy poco tiempo, empezó a dejarme suficiente ingreso para yo cubrir los gastos del podcast. Y yo dije, ya yo estoy feliz. Lo que venga después Porque de lo ahí Claro. disfruta, porque es lo está extra. haciendo porque te Claro. gusta y ya lo cubre. Sí, porque hay personas que Todo lo van, que no sé si llegue. te ha pasado. Entonces, es rentable. Ah. Porque quiero hacer un podcast, pero es rentable. No empieza así. O sea, No. quiero hacer uno, quiero hacer este tema, me apasiona, me Es quiero ir como por aquí. todo el Sí. contenido. Tú tienes que hacerlo porque te nace, Claro. porque te gusta, porque tú sientes que tiene algo que comunicar, Claro. porque tú sientes que tiene algo que decirle a una comunidad. Y cuando eso vaya creciendo, todo lo demás viene detrás. Claro. Exactamente. Y en el caso mío, yo lo hice con el propósito específico de que me ayudara a vender boletas en mis shows, que eso ha pasado. Nice. Entonces ya, Muy bien. ya yo tengo un beneficio real y directo que yo siempre tengo que estar agradecido de eso. Tú también vendes boletas para tus obras. Yo vendo de todo. por ahí. No, escúchame. El Perdone, desgraciado discúlpeme. llena Por en favor. media hora Discúlpeme. cualquier teatro. Gracias. O sea, tú deberías de hacer más obra, loco. Tú estás haciendo una al año. Gracias. ¿Cuánto tú estás haciendo? Como una al año. Una grande al año, sí. Una grande al año. Sí, el año pasado hicimos club y este año hicimos gordos. Sí. ¿Y cómo le fue con Gordos? Gordos nos fue excelente, Vuelve gracias otra a Dios. vez. Bueno, ya. Tuvimos... Pasó ahora, Sí, 22. pasó 22 y 23 de ¿Pero diciembre. cuántas veces se ha repuesto? ¿Como 3? Sí, hicimos un... Bueno, lo que pasa es que la tormenta hizo que hiciéramos la tercera. Ah, Se va quedando. Pero la tormenta, por eso tuvimos que reubicar esas dos funciones que teníamos sold out, gracias a Dios. Pero hicimos un total de 14 funciones, creo. Wow. 12, Muy bien. 13, no Eso Eso está recuerdo. muy bien. Eso está muy bien. Más una Muy escolar, sí. Muy bien. Sí, la verdad que ha sido un proyecto maravilloso, un proyecto muy lindo y que la respuesta de la gente ha sido increíble, de verdad. Señores, esto de televisión, yo quisiera que estuviéramos aquí 3 horas porque tú hiciste un capítulo. Tú ves, ya- pero que no, no- se diache, que puede. estamos como en esto Tú y ves, no se como va- que ya no yo está pensé, warming up, diache. como que ya vamos Hay- calentando. hay una pero hay que cosa, despedir. Hay una cosa. Diga una Cuando empezamos a grabar, yo pedí agua. Y Bueno, no me ya la, habla- y no me la han no, traído. no. Pero tú no... Pero Víctor, tú no yo te pedí no, el no, agua. no. a ti. No. Pero no fue a él. Vamos no, a terminar, que necesito cancelar a alguien. no. Chicos, en resumen, No el lo hagan. podcast en República... Van a tirar mucho cuarto La para industria. arriba por par de meses. La industria del podcast en la República Dominicana. Su percepción, un consejo a la gente que quiere y a la gente que les escucha, un mensaje. Bueno, el consejo ese que dijo Carlos, no lo empiece empezando que usted va a tener un retorno inmediato, imposible.
Ojalá, pero no necesariamente es así. Hágalo porque le guste y encuentre un nicho. Yo voy a hablar de esto, mi concepto es este. No quiero abarcarlo todo, es mi consejo. Y a todo el que nos escucha, pues gracias porque cada vez va creciendo más el mundo del podcast aquí en nuestro país. El año pasado, pues, no, este año lo agregaron como categoría en El Soberano. O sea que, está súper reconocido. Claro. Verdad. Eso, y ya está, ya ahí te das cuenta de que más personas saben de lo que es el podcast. ¿Tú ganaste? Sí, ganó. Mi amor. Sé mi amigo. Tú estás hablando con el campeón. Perdóname. Yo no entiendo por qué yo estoy aquí. Yo debería estar en el centro. Estás hablando con el líder. El líder. Carlos, los podcasts en República Dominicana. Ok. Es tu podcast, Víctor. Ven, hombre, entra, no importa. Víctor, entra para acá. Ok, vamos a poner. ¿Por qué ha proliferado tanto el podcast? Y es porque es fácil hacer un podcast. Esa es la realidad. Es mucho más fácil que hacer televisión. Antes hacer televisión era extremadamente complejo y caro. Y casi siempre lo hacía solo alguien que ya estaba establecido como figura. Entonces, póngase como meta 10 episodios. Usted haga 10 episodios y después de ahí usted verá si le gusta o no le gusta. Y si no le gusta, no hay problema. Perfectamente déjelo en 10. Nadie le está obligando, ni nadie le está forzando a nada. Porque te voy a decir algo para echar más vaina todavía. Este señor y yo estamos entre el 5% de los podcasts en el mundo. Bien. Pues, ¿tú sabes por qué? No sabía. Pues, ¿tú sabes por qué? Porque la mayoría de la gente que inicia un podcast no le da continuidad. Es verdad. Se queda en el episodio 3, en el 4 y dice, ay, no, yo no voy a seguir esta vaina. Entonces, claro, la estadística pues se desbalancea muchísimo. Claro, pero ustedes han sido consistentes. Entonces, sobre todo la consistencia es importante porque el público, si agarras a un público, el público va a querer. Si tú le dices al público, te lo va a dar cada 2 semanas, tiene que darle algo nuevo cada 2 semanas. Cumple con eso que le estás prometiendo. Sí, esa periodicidad es importante ser respetuoso con ella. Si dice que va a ser mensual, que sea mensual. Sí. Pero no diga, este mes no, porque ya ahí empezaste a fallar. Claro, es así. Y sí, el podcast es una plataforma muy bonita. Te permite estas conversaciones mucho más relajadas y extendidas. Así que, si usted quiere, adelante con su proyecto. Chicos, gracias. Ustedes son 2 duros de la industria del podcast de nuestro país. Amigos, será hasta la próxima semana que nos encontremos otra vez en Las Nuevas Caras, edición Navidad. Gracias a los amigos de Óyete Esto por las facilidades de esta conversación. Hasta la próxima.